Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar, digamos, la grabación de esta clase que corresponde, digamos, a la unidad número 11 del aula virtual. En realidad, no corresponde a la unidad, digamos, del programa de examen, pero igual es orientativo, digamos. Bueno, yo voy a hacer ahora presentación de pantalla y empezamos con la primera parte de esta clase. Bueno, en esta unidad nosotros vamos a ver lo que pertenece, digamos, a la unidad número 12, que se denomina genética bacteriana del programa de examen. Entonces, como es un tema, digamos, nuevo para ustedes, porque nunca han visto genética, la idea es que vamos repasando algunos conceptos. No vamos a profundizar mucho esta unidad porque es bastante larguita y complicada, pero sí les voy a brindar las herramientas que considero que son importantes o que ustedes tienen que conocer sobre esta unidad o sobre todo lo que es la parte genética. Por definición, digamos, genética es la ciencia que define y analiza la herencia y cambio de las funciones fisiológicas que constituyen las propiedades de los organismos. Entonces, acá tenemos que relacionar lo que es el concepto de herencia y lo que está vinculado, digamos, a las funciones fisiológicas que constituyen las propiedades de los microorganismos o de los organismos o seres vivos, ¿sí? Entonces, hablando un poco allá a nivel de genética microbiana, decimos que es la genética de los microorganismos, es decir, estudia la transferencia de los caracteres, herencia de un organismo a otro. Su importancia radica en que el estudio de los microorganismos es más fácil y rápido por la razón de que los mismos tienen una amplia distribución, su tamaño es microscópico, su ciclo vital es relativamente corto en comparación con organismos más desarrollados. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es la herencia biológica. Entonces, ¿qué podemos decir o a qué hacemos referencia con la herencia biológica? Cada ser vivo transmite a su descendencia las características biológicas típicas de la especie. Esto se realiza mediante el proceso denominado herencia biológica. Sin embargo, las pruebas fósiles demuestran que en tiempos pasados han existido formas distintas a las actuales. O sea que todo esto tiene que ver, digamos, con la evolución en el tiempo. Esto implica que junto a la fijeza del mecanismo y la estabilidad del material hereditario que se denomina herencia, debe existir una variabilidad que permite cambios transmisibles a la descendencia que se denomina variación. Y con ello, lo que nosotros llamamos la evolución. Entonces, ¿qué puntos vamos a considerar en esta unidad que yo considero que ustedes tienen que saber o conocer? Por un lado, hacemos una pequeña introducción, después vamos a hablar de lo que es la estructura del ADN, cómo se replica el ADN, a qué llamamos mutación, qué es el proceso de recombinación y dentro del proceso de recombinación tenemos lo que es la transformación, la conjugación y la transducción, ¿sí? Son conceptos importantes, digamos, dentro de lo que es la parte de genética bacteriana. Y si estamos hablando de genética bacteriana, bueno, primero tenemos que saber o definir qué es un gen, ¿sí? El gen es un segmento de ADN que contiene en su secuencia de nucleótidos información para una propiedad bioquímica o fisiológica específica. Las dos funciones esenciales del material genético son la replicación y la expresión. Esos son caracteres o conceptos o funciones esenciales del material genético que tienen que saber o conocer. Y después tenemos términos que lo van a escuchar nombrar siempre en todo lo que es la parte de genética, que es genotipo, fenotipo y mutación. Entonces es importante que ustedes puedan diferenciar estos tres conceptos. Aquí les llamo genotipo, es el conjunto de los caracteres genéticos que la bacteria posee capaz de transmitirse a la descendencia. Y fenotipo es el conjunto de caracteres manifestados por la interacción del genotipo y el medio ambiente.
La base química para la variación en el fenotipo es un cambio en el genotipo o una alteración en la secuencia del ADN dentro de un gen. ¿Y a qué llamamos mutación? Es el cambio permanente en la secuencia de nucleótidos de la molécula de ADN que se transmite a la descendencia. Entonces, es importante diferenciar, digamos, estos tres conceptos que están muy relacionados y obviamente tienen que ver con el gen o el genoma de algún microorganismo. Entonces, acá tenemos la diferencia entre genotipo y fenotipo. El genotipo tiene en cuenta rasgos genéticamente determinados y el fenotipo define las características que son observables, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Entonces, fíjense en acá, el fenotipo va a estar dado por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. Quiere decir, el medio ambiente, el lugar o la zona donde ese microorganismo va a desarrollar o crecer. ¿Qué tenemos en cuenta en cuanto a los caracteres fenotípicos? Por ejemplo, hay cambios, tenemos en cuenta lo que sería la morfología, los aspectos colorantes o cromógenos de algunas bacterias, la síntesis de enzimas, su poder o grado de patogenicidad y sus características, digamos, microscópicas en cuanto a en este caso, una tinción. Y acá fíjense, si vamos a hablar de los caracteres morfológicos, tenemos, por ejemplo, la presencia o no de flagelos, la formación de esporas y de cápsulas, ¿sí? En cuanto a los cromógenos, tiene que ver con la producción o no de pigmentos según la temperatura a la que están creciendo las bacterias. Enzimas, bueno, en este caso tendría que ver la producción de enzimas inducibles por la presencia de un sustrato en el medio. En cuanto al grado de patogenicidad, tiene que ver con la capacidad de producir una enfermedad y las características en cuanto a detención, gran positivas de un cultivo viejo, pierden la capacidad de retener el colorante primario durante la decoloración de alcohol acetona. Digamos que eso se podría observar en el tiempo. ¿A qué le llamamos variaciones fenotípicas? Entonces ustedes acá tienen que ir marcando o reconociendo qué es lo que yo voy señalando. Las variaciones fenotípicas afectan a la mayoría de la población y son reversibles, o sea que se podrían recuperar, digamos, los caracteres originales. Las variaciones fenotípicas pueden ser morfológicas, cromógenas, enzimáticas y patogénicas, que son las que yo les expliqué en la diapositiva anterior. Y después tenemos lo que son las variaciones genotípicas. Dentro de las variaciones genotípicas tenemos lo que son las mutaciones, que es una alteración en la secuencia del ADN, y también tenemos lo que sería la transferencia de material genético. Las bacterias intercambian material genético por tres mecanismos fundamentales. Entonces, si hablamos de mutaciones que tienen que ver con la alteración en la secuencia del ADN, decimos que son cambios hereditarios, no necesariamente son irreversibles, ya que existen mecanismos de reparación y reversión, y pueden ser espontáneas o inducidas por agentes mutágenos. Acá está mal escrito, ya lo voy a corregir. Y en cuanto a la transferencia de material genético, se puede dar por transformación, por conjugación y por transducción, ¿sí? Entonces, esos son lo que nosotros denominamos variaciones genotípicas. Ahora, ¿cuáles son las características del cromosoma bacteriano? Ustedes ya habíamos visto, digamos, en la unidad número 2, que es una molécula circular de ADN que funciona como un elemento genético autorreplicable que se denomina replicón. Algunas cepas bacterianas tienen replicones adicionales que se denominan plásmidos y bacteriófagos. ¿Qué son los plásmidos? Son replicones extracromosomales presentes en gram positivas y gram negativas, así como en algunas levaduras y mohos. La mayoría son moléculas de ADN doble cadena, circulares. Se han aislado plásmidos lineales como intermediarios durante la replicación en ciertas gram positivas. En ciertas bacterias gram positivas, debería ir acá.
Y bacteriófagos son virus que sirven de portadores de material genético a las bacterias. Después tenemos lo que se denominan funciones especializadas de los plásmidos. Los plásmidos codifican funciones que dotan a las bacterias de atributos que las hacen relevantes para la medicina, para el medio ambiente, en el sector industrial y agrícola. ¿Y cuáles son esos atributos? La resistencia a antibióticos y metales pesados, factores de virulencia que se denominan adhesividad, el metabolismo de compuestos orgánicos y la fijación biológica de nitrógeno, entre otros atributos. Los plásmidos codifican 3 grupos de genes. Tenemos los de autorreplicación, los responsables de sus caracteres fenotípicos, por ejemplo, la resistencia a antibióticos y producción de toxinas, los que intervienen en la transferencia, formación de los pilis y proteínas asociadas. Acá tenemos algunos ejemplos. El plásmido R, resistencia a antibióticos, por ejemplo, está presente en Staphylococcus. Hay plásmidos productores de antibióticos, por ejemplo, en Streptomyces. Hay plásmidos productores de bacteriocina, por ejemplo, en bacterias lácticas. Hay plásmidos de virulencia, enterotoxina y hemolicina, que pueden estar presentes en E. coli y Staphylococcus aureus. Y después tenemos lo que son los episomas, que son plásmidos con capacidad de integrarse al genoma, quedando bajo su control de replicación. Y ahora vamos a entrar a ver un poquito lo que es la estructura del ácido nucleico. Entonces, nosotros tenemos que decir que los ácidos nucleicos son grandes polímeros constituidos por unidades nucleotídicas que se repiten. Cada nucleótido contiene un grupo fosfato, un azúcar que puede ser una pentosa o una desoxipentosa, y un par de bases púricas o pirimidínicas. Y acá nosotros tenemos, digamos, lo que sería la estructura del ácido nucleico, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la pentosa, estas serían las bases nitrogenadas, y acá tendríamos al grupo fosfato, ¿sí? Las cuales son, y las bases nitrogenadas se unen mediante lo que nosotros denominamos puentes hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos la timina, la adenina, la citosina y la guanina. Fíjense en que acá está unido por un doble enlace puente hidrógeno, la timina y la adenina, en tanto que la citosina y la guanina se unen por un triple enlace puente hidrógeno, ¿sí? Y lo de amarillo, lo que nosotros llamamos los grupos fosfato. Acá, digamos, estaría un poco más detallado cómo se van uniendo, digamos, las bases a través de lo que nosotros llamamos el grupo fosfato. Esta sería el azúcar, que es una pentosa o una desoxipentosa. Puede ser una ribosa o una desoxirribosa, dependiendo si el ácido nucleico es ADN o ARN. Tenemos las posiciones de los carbonos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, digamos, entre azúcar y azúcar se forma un enlace que se denomina fosfodiéster, ¿sí? Y acá tenemos lo que sería otro ejemplito, digamos, tenemos las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, grupo fosfato y el azúcar, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, digamos, estos son los puentes hidrógeno. Acuérdense que citosina y guanina se unen por un triple enlace puente hidrógeno, adenina, timina por un doble enlace puente hidrógeno. Y se forman lo que se denominan cadenas antiparalelas. Una cadena tiene una dirección, en este caso, digamos, de arriba hacia abajo, que se dice 5', 3', y la otra, la antiparalela, tiene la dirección en sentido contrario, que se denomina dirección 5', 3'. Se denominan cadenas antiparalelas y eso es lo que le va a dar estructura o forma al ADN. Bueno, acá, digamos, tendríamos lo que sería los componentes de los ácidos nucleicos, el grupo fosfato, la desoxirribosa y la ribosa. Fíjense que la ribosa y la desoxirribosa se diferencian en el carbono 2, en donde, digamos, para el caso de la ribosa hay un grupo oxidrilo y para el caso de la desoxirribosa hay un hidrógeno. Y estas son las bases que se denominan purinas, púricas o pirimidínicas.
Las púricas son la adenina y la guanina, y las pirimidínicas son la citosina, uracilo y timina. Este sería el ribonucleótido, donde, digamos, acá tenemos el azúcar, la pentosa, acá tendríamos el grupo fosfato, y esto se va a unir a una base que puede ser púrica o pirimidínica. Y en el caso del desoxirribonucleótido, nosotros tenemos acá la pentosa. Fíjense que acá está, digamos, el hidrógeno donde en el caso de en el ribonucleótido, acá hay un grupo oxidrilo, tenemos el grupo fosfato. Bueno, es básicamente para que ustedes empiecen a diferenciar. Estas serían las estructuras químicas, digamos, de las bases nitrogenadas. Yo se lo pongo, no hace falta que se acuerden de memoria, pero es como que tienen que saber. Y volvemos un poquito a lo que sería el dogma central de la biología molecular, que yo ya se lo había explicado anteriormente cuando vimos la parte de virus, donde, digamos, nosotros tenemos el ADN, el cual puede replicarse para obtener otra molécula de ADN, y el ADN también se puede transcribir en ARN mensajero, y luego este ARN mensajero se puede traducir en proteínas, ¿sí? Esto es lo que se había propuesto en un principio por Crick en el año 1970. Luego, en el año 1975, Deming propone o agrega algo más, digamos, a lo que sería el dogma central de la biología molecular, donde se habla de la retrotranscripción a través de una enzima que se denomina retrotranscriptasa. Entonces, el ADN se puede replicar, el ARN también se puede replicar, el ADN se transcribe en ARN y ese ARN se traduce en proteína. Y existe lo que se denomina la transcripción inversa, donde a través de ARN yo puedo llegar a obtener una molécula de ADN. Entonces, ¿cuál es el dogma central de la biología molecular? Acá nosotros tenemos ya el ADN, este sería el ácido desoxirribonucleico, y por medio de una transcripción yo obtendría lo que se denomina el ácido ribonucleico, ¿sí? Y después, a través de ese ácido ribonucleico, por medio del proceso de transducción, yo voy a obtener una secuencia de aminoácidos que en su conjunto dan lo que nosotros llamamos proteínas, ¿sí? Bueno, entonces, el ciclo del material genético comprende 3 procesos. Y acuérdense que acá estamos hablando del ciclo del material genético. Tenemos la replicación, la transcripción y traducción. Ahora tenemos que saber en qué consiste cada uno de estos 3 procesos. La replicación, proceso bioquímico de obtención de una copia de una molécula de ADN. O sea que en esta parte vamos a analizar cómo se obtiene una nueva copia de una molécula de ADN. La transcripción es la primera etapa de la expresión de los genes y formación del ARN a partir de un molde de ADN. Y la traducción, que es la segunda etapa de la expresión de los genes, que consiste en la síntesis de proteínas, la cual está dirigida por el ARN mensajero. Entonces, volviendo a lo mismo, el ADN se puede replicar para obtener otra molécula de ADN, se transcribe en lo que sería el ARN, y ese ARN se va a traducir para luego dar a una proteína, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos, digamos, básicamente son las cadenas antiparalelas que ya les explico hace rato, 5', 3' arriba, y abajo tenemos en sentido 5', 3' en sentido, digamos, de izquierda a derecha, y abajo tenemos 5', 3' en sentido de derecha a izquierda, ¿sí? Y estas son las bases con las que se unen las dos cadenas: timina-timina, citosina-guanina, adenina-timina, citosina-guanina, adenina-timina, guanina-citosina. Bueno, esto es, digamos, la forma en que se unen las cadenas antiparalelas. Y en el proceso de transcripción vamos a obtener un ARN, digamos, de una sola cadena, que acuérdense que era monocatenario,
que tiene una dirección 3', 5', 5', 3' de izquierda a derecha, donde tenemos un triplete únicamente de bases nitrogenadas. En este caso tenemos uracilo, los tres codones son de uracilo. Acá tenemos un triplete de guanina y 2 uracilo, adenina, adenina, uracilo, y bueno. Y este molde de ARN o primera etapa de la expresión de los genes va a dar lugar a través del mecanismo de traducción a la obtención de una proteína. Esto va a dar lugar, digamos, a lo que son los distintos aminoácidos que se unen por medio de enlaces peptídicos para dar lugar a una proteína. Acuérdense que la proteína es un conjunto de aminoácidos. Estos son símbolos, digamos, de distintos aminoácidos. Leucina, histidina, valina, fenilalanina. Bien. Y acá es lo mismo, básicamente explicarles las cadenas antiparalelas, cómo se unen por medio de puente hidrógeno. Este ADN se puede replicar, se transcribe en una ARN que va a tener una dirección 5', 3', y ese ARN se va a traducir en lo que nosotros llamamos proteínas, que tienen un enlace, un grupo amino al final y un grupo carboxilo en el extremo terminal de un lado y del otro. ¿Qué es el genoma? Es la información genética que contiene un organismo, ¿sí? Entonces, acá tenemos, digamos, los tamaños aproximados del genoma, en lo que nosotros denominamos PB, que ese PB significan pares de base, ¿sí? Un bacteriáfago tiene aproximadamente un genoma de 50.000 pares de base. Escherichia coli anda en 4.640.000 pares de base. Saccharomyces cerevisiae en 12 millones pares de base, y así tenemos hasta el humano, el maíz y la salamandra. Son datos, digamos, de genomas. Después tenemos lo que se puede hacer, digamos, diferenciar lo que es el genoma eucariótico de lo que es el genoma procariótico. En el genoma eucariótico tenemos más de un cromosoma lineal. Están separados por una membrana nuclear del citoplasma, se dice que son diploides, tienen mucho ADN no codificante. Ese ADN está presente en el cromosoma, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Esas serían las características del genoma eucariótico. Acá, digamos, tendríamos el ADN, fíjense en acá, donde tendríamos que ir, digamos, por este lado si quieren primero. Este sería un cromosoma, donde acá vamos a tener varios genes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros acá hacemos es ampliar, digamos, una parte de un gen, y si ampliamos esa parte del gen en el cromosoma, los genes están súper enrollados, se dice muy enrollados, y por eso tenemos, digamos, este dibujito o esta forma de los cromosomas. Y si yo amplifico esta parte, voy a tener lo que se denomina un segmento de ADN o gen, ¿sí? O sea, esto sería la amplificación de una parte de acá, donde vamos a ver las dos cadenas antiparalelas. Acá tenemos, digamos, en el genoma eucariótico, tenemos lo que se denominan intrones y exones. Los intrones son los que están pintados de color azul, y los exones son los que están pintados de color marrón, naranja, ¿sí? Y durante el proceso de transcripción ocurre la eliminación de los segmentos de intrones, ¿sí? Transcriptos, y se unen los exones, y por eso el ARN mensajero va a ser únicamente una cadena lineal de lo que llamamos exones, ¿sí? Acá también, digamos, es lo mismo de que estaría acá, pero acá está un poquito más ampliado, donde tenemos estos serían los intrones, y lo de naranja o marrón son los exones, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ADN, acá vamos a tener el ARN mensajero transcripto, donde tenemos, digamos, lo que sería la cadena 5', 3', en sentido, una sola cadena, digamos, en una sola dirección sería 5', 3'.
Después, el procesamiento del ARN remueve intrones y se unen exones. Entonces, acá, digamos, vamos a tener lo que ya se denomina el ARN mensajero maduro, donde básicamente ya no tendríamos lo que llamamos intrones, sino únicamente exones. Tanto los intrones como los exones son lo que nosotros llamamos unidades de transcripción. Y al citoplasma van digamos, los exones, donde se produce la síntesis de proteínas. Ahora acá tenemos lo que son el concepto de intrón, exón, operón y promotor. ¿Qué es un intrón? Es una secuencia no codificadora de ADN que son separadas por los exones. Y los exones son secuencias codificadoras de ADN en genes. Por eso, digamos, lo que nos va a permitir obtener, digamos, la síntesis de proteínas son los exones. ¿Por qué? Porque son secuencias codificadoras. En cambio, los intrones, como no codifican ADN, directamente se los elimina. ¿Y qué es un operón? Es un grupo de genes cuya expresión está controlada por un único codificador. Y un promotor es una región del ADN a la que puede unirse una enzima que se denomina ARN polimerasa para comenzar la transcripción. Después tenemos lo que sería el genoma procariótico. ¿Cuáles son las características? No tiene membrana nuclear, los genes bacterianos son haploides y presentan un único cromosoma constituido por una molécula circular de ADN de doble cadena. El cromosoma de coli circular mide aproximadamente 1,35 milímetros. Muchas bacterias contienen genes adicionales en plásmidos y también tenemos lo que son los transposones, que son elementos genéticos móviles. Entonces acá lo que nosotros tenemos es las características de una célula eucariota y de una célula procariota, donde, por ejemplo, en hongos y animales tenemos cromosoma en las mitocondrias, en el núcleo, cromosoma nuclear, en este caso se denomina cromosoma mitocondrial, y en el caso de los protistas o plantas tenemos un cromosoma que se denomina cloroplástico, o sea, está presente en los cloroplastos, ¿sí? Y para el caso de una célula procariota, bueno, en el caso de las bacterias tenemos lo que es el cromosoma bacteriano y los plásmidos, que son ADN extracromosomal. Todo es lo que nosotros decimos ADN. Y los virus, acuérdense, que pueden ser ADN o ARN, pero bueno, acá estamos hablando de ADN. Y después tenemos lo que es la replicación del ADN. Para el caso de la replicación del ADN, bueno, necesitamos de un cromosoma bacteriano, necesitamos de lo que son los transposones, los plásmidos y los bacteriófagos.